Ahora, siguiendo con el tema principal y fundamental de este día, dejaremos un video de otra persona, de un hermano, podemos decir, que siempre ha apoyado la causa palestina, que siempre ha estado con Palestina, y tiene algo muy especial, porque el caso de Palestina solamente puede ser comparado con lo sucedido por los musulmanes y población en general no musulmana de Al-Ándalus. Este país que fue borrado, aunque quedan vestigios de su civilización, de su cultura, pero su identidad más profunda fue borrada, y algunos de ellos viven en la diáspora. Y otros de ellos, especialmente en el último siglo, han hecho un despertar de su identidad, específicamente desde la perspectiva religiosa. ¿Y quién más que una persona que venga de este entorno nos pueda hablar un poco sobre Palestina y desde punto de vista a lo mejor crítico de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? Dejaré un video con el hermano Micael Álvarez desde España. Bismillahirrahmanirrahim. Las alabanzas sean para Allah, Señor de los universos, y sus bendiciones sean sobre el mensajero Muhammad, su familia purificada y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. La maldición caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un año más nos encontramos ante el día del Quds, esa emblemática fecha establecida por Imam Khomeini Rahmatullah Alayhi para que sirviera como catalizadora del grito mundial de rechazo a la ocupación de la tierra palestina y con este se acercara año tras año el ocaso de la dominación sionista y el momento de la definitiva liberación de esas martirizadas tierras. Un año más en algunos lugares del mundo se realizarán actos para conmemorar esta fecha. Se producirán programas televisivos, se realizarán emotivos vídeos, se escribirán artículos. Nuevamente escucharemos los relatos estremecedores de las crueldades del enemigo sionista, de las barbaries que ejercen hasta en los aspectos más básicos de la vida de los palestinos, de casas demolidas, de campos arrasados, de iglesias y mezquitas profanadas, de represión, del último disparo a bocajarro de un militar sionista que acabó con la vida de un adolescente palestino y... ¿pasado este día qué? ¿Qué queda de toda esta retórica que desplegamos en el día del Quds? No podemos quedarnos en la autosatisfacción por haber cumplido en un día como este. Tenemos que mirar más allá y, si es preciso, no asustarnos de ser autocríticos, porque nada en esta vida avanza sin pararse a reflexionar sobre ello, encontrar los errores que se pueden estar cometiendo e intentar corregirlos para que ese avance sea realmente sólido. Para abordar la cuestión de la liberación palestina hay que hacerlo desde dos frentes bien definidos. En primer lugar está el frente interno, el que concierne a los propios palestinos, el que puede afrontar la cuestión como un hecho de resistencia de un pueblo que lucha contra la ocupación de su territorio, como un mero hecho de liberación nacional contra la potencia colonizadora que los oprime, en este caso, un invento satélite engendrado por los colonizadores franco-angloamericanos de siempre. Si abordamos la cuestión de la liberación de la tierra palestina desde este frente, tendremos que preguntarnos, ¿qué es lo que están haciendo los palestinos por su propia liberación? Los orígenes de esta lucha se remontan incluso a fechas anteriores a la proclamación del ente sionista de Israel como Estado en 1948, allá por 1930, cuando Palestina estaba bajo el control del Imperio Británico y el mártir Sheikh Sadiq al-Qasim fundó la primera organización de resistencia palestina y dio origen a una lucha contra los ocupantes ingleses que duró hasta que finalmente en 1939 las tropas británicas aplastaron definitivamente la revuelta palestina. Ya tras la proclamación del ente sionista como Estado, esta resistencia palestina organizada resurgió en 1959 cuando Yasser Arafat fundó la organización Al-Fatah, que más tarde daría lugar a la OLP, y fue a partir de los años 60 cuando diversas organizaciones palestinas emprendieron la lucha por la liberación de su país y la constitución de un Estado propio en la totalidad de su territorio. Sin embargo, hubo un antes y un después que marcó definitivamente y hasta nuestros días el rumbo de la lucha por Palestina desde el interior. Me refiero a la claudicación,
la rendición de la OLP con el propio Yasser Arafat a la cabeza ante el ente sionista y sus padrinos occidentales. Los llamados acuerdos de Oslo de 1993 no fueron más que la significación de la peor traición a Palestina y a los palestinos que pudiera imaginarse. La venta de la causa palestina por parte de quienes antes habían luchado contra la ocupación sionista y ahora se convirtieron en simples administradores coloniales del ocupante a cambio de nada. La administración colonial implementada bajo el rimbombante nombre de Autoridad Nacional Palestina en parte de las tierras palestinas ocupadas después de 1948 no tiene realmente más función que la de controlar a la población palestina de esos territorios para servicio del ocupante sionista. A partir de entonces hemos visto nacer otro tipo de organizaciones de resistencia que han tomado el relevo en la lucha y vimos cómo esos territorios quedaron divididos en dos realidades cuasi estancas cuando tras la confrontación entre Al-Fatah y Hamas, Gaza quedó fuera del control absoluto de la administración colonial, siendo precisamente el territorio de Gaza el que ha mantenido viva la llama de la resistencia frente al ocupante sionista. Todos nosotros hemos sido testigos de dramáticas escenas de represión sionista en este pequeño territorio ante la total e interesada pasividad de la administración colonial de la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, la sombra de esta administración colonial sigue rigiendo la vida palestina, pues el conjunto de organizaciones palestinas no han sabido o no han querido romper definitivamente con ella. Y al hacer eso implícitamente están reconociendo su supuesta autoridad y, lo que es peor, reconociendo de facto a quien está detrás de esa Autoridad Nacional Palestina, que no es más que el propio ente sionista de Israel. El miedo por romper con ese engendro traicionero y todo lo que implica tiene estancada la lucha por la real liberación palestina desde hace años. Si lo que se quiere es liberar Palestina, no tiene sentido intentar mantener vivas unas instituciones cuya única autoridad es la que le otorga al ocupante para sus propios intereses y con las que, por otra parte, intencionadamente se pretende dar ante el mundo una apariencia irreal de institucionalidad palestina y ahogar así ante la opinión pública mundial la propia justificación de la lucha de los palestinos por la liberación de su tierra. Desde fecha reciente estamos asistiendo a un ejemplo claro de esta incongruencia, con todo lo que está ocurriendo alrededor de las anunciadas y canceladas elecciones palestinas y las diferentes posturas de las distintas organizaciones, para al final comprobarse que quien realmente decide sobre estas elecciones no es otro que el ente sionista de Israel. Es absolutamente irreal plantearse que desde el interior de una administración colonial se puede alcanzar la liberación de tierra alguna. Todo lo contrario. Participar en estas instituciones es reconocer la autoridad del ocupante y eternizar la ocupación. Desgraciadamente parece que solo una organización palestina, Yihad Islámica, ha sabido darse cuenta de la peligrosa trampa que implica querer participar en estas instituciones y que la prioridad de los palestinos debe ser la lucha activa contra la ocupación y no competir por tener presencia en unas instituciones dependientes del propio ocupante. Si los palestinos deben crear instituciones de coordinación o de representación, han de hacerlo ellos mismos, crear las que sean necesarias ellos mismos y absolutamente al margen de la ocupación o sus patrocinadores, aunque tengan que ser clandestinas. Pero más allá de las incongruencias de las organizaciones palestinas, no podemos dejar de apuntar igualmente la división real existente entre los palestinos, que lejos de poder considerarse una unidad, tenemos que observar cuán distinta es su actitud frente a la ocupación entre los palestinos de las tierras ocupadas en 1948, los palestinos de Cisjordania y los palestinos de Gaza. Si los palestinos verdaderamente quieren la liberación de su tierra y no simplemente una administración tutelada por el ocupante, cosa que sinceramente no está clara hoy, deben actuar y sentirse como un único pueblo y no limitarse a ser meros espectadores de lo que les suceda a los otros, sin sentirse implicados ellos mismos mientras esta represión no les afecte directamente. Pero la causa palestina, a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro conflicto territorial en cualquier lugar del mundo, no es algo que implique únicamente a los palestinos.
sino que incluso por encima de ello es algo que incumbe al conjunto de los musulmanes del mundo, o al menos así debería ser. Si bien en las primeras décadas de la ocupación diferentes países árabes se opusieron a ella e incluso libraron varias guerras contra el ente sionista, lo cierto es que paralelamente podemos ver cómo importantes países musulmanes como Turquía e Irán desde un principio estuvieron junto al ente sionista de Israel. En el caso de Irán, la situación cambió radicalmente desde el mismo momento del triunfo de la Revolución Islámica en 1979, pero en el de Turquía nada ha cambiado, a pesar de que desde el año 2002 aquel país es gobernado por un partido que se dice islamista. Pero incluso entre aquellos estados árabes que en su día lucharon contra el ente sionista de Israel, vimos claudicar primero a Egipto en 1979 y después a Jordania en 1994 tras la propia claudicación de la OLP en 1993, como antes mencioné. Incluso la Liga Árabe propuso en 2002 el reconocimiento del ente sionista bajo la justificación de la farsa de los dos estados. Recientemente también hemos visto una cascada de países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán o Marruecos, sumándose a la traición que ahora llaman normalización en 2020. Habiendo otros que, si bien no han reconocido oficialmente al ente sionista de Israel, sí de facto mantienen buenas relaciones con el ocupante sionista. Pese a la actitud claudicante de buena parte de los gobiernos de los países islámicos, lo cierto es que, según encuestas realizadas en estos países, la opinión pública de los mismos es abrumadoramente contraria al reconocimiento del ente sionista y, por tanto, a la rendición frente al ocupante de la tierra palestina. Pero realmente, ¿es la cuestión de Palestina una prioridad para la umma islámica? Es evidente que no. Y prueba de ello la tenemos en esos países que recientemente cayeron bajo la órbita sionista, en los que, pese a esa abrumadora oposición de sus poblaciones, nada absolutamente ha pasado realmente tras la decisión de sus gobiernos. Pero igualmente, si miramos al resto de la umma, observamos que la cuestión de Palestina está muy lejos de ser una prioridad, bien sea porque desgraciadamente buena parte de sus territorios están sumidos en graves problemas inmediatos, bien sea por la propia desidia que provoca la situación de estancamiento originada tras la capitulación de Oslo. Sin embargo, sí existe una llama latente en el corazón de esa umma, como lo demuestra su reacción espontánea de satisfacción y orgullo tras la derrota sionista en Líbano en 2006. Y esto a su vez demuestra que el camino de la liberación de la tierra palestina está muy lejos de ser el de las interminables conversaciones diplomáticas que no sirven más que para afianzar al ocupante, debilitar al ocupado y desinteresar al resto. No es el camino de los acérrimos amantes de la diplomacia, el que la historia y el presente demuestra que ha derribado imperios y expulsado ocupantes. No es ese el camino que reaviva la llama de rebeldía en los corazones de los oprimidos. La liberación de Palestina requiere simplemente de un no absoluto al ente sionista por parte de todos, de palestinos y de los musulmanes del mundo. Un no que nazca del corazón de cada uno de nosotros y ahogue incluso a aquellos gobiernos supuestamente islámicos que no quieran escuchar ese grito. Un no a la verborrea anestesiante de la diplomacia manipulada. Un no que los gobiernos de los países musulmanes debieran dar al ente sionista y a quienes lo patrocinan. Un no que las organizaciones palestinas y los palestinos en general debieran dar a la claudicación, a Oslo, a las instituciones coloniales delegadas como la Autoridad Nacional Palestina y a todos quienes las apoyen. Y un sí rotundo a la resistencia, una resistencia que debe implicarnos a todos y que en la que podemos participar en nuestra vida cotidiana, aunque solo sea siendo estrictos en la campaña de boicot al ente sionista y a sus colaboradores. Un sí a la resistencia activa frente a un enemigo que en lo político no está acostumbrado más que a jugar con cartas marcadas. Un sí a la resistencia popular palestina que dé lugar a una nueva y definitiva intifada. Y un sí, por supuesto, a la resistencia militar que no dé tregua al ocupante. La causa de la liberación de la tierra palestina de un régimen ocupante, impuesto, criminal, racista y genocida nos une cada último viernes de cada mes de Ramadán.
Nuestra responsabilidad es hacer que esta conmemoración del Día del Quds no se restrinja a una mera fecha en el calendario, sino que sepamos asumirla y tenerla presente el resto de todos los días del año, para que ese no resuene en todo el mundo, en todo momento, y el régimen sionista termine colapsando. Inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.